zonas para fabricar objetos y vivir en el Neolítico. En esta segunda escena vemos pequeños talleres y zonas de trabajo. Forman un gran espacio para vivir y fabricar objetos. Estas zonas muestran las mejoras en agricultura y ganadería durante el Neolítico. Las comunidades en el Paleolítico eran nómadas. Poco a poco, estas poblaciones se asientan y crean nuevas formas de producción, como vemos en esta escena. Estas nuevas comunidades siguen cazando, pescando y recolectando. ¿Cuál es la diferencia? Las comunidades en el Neolítico obtenían comida de otras formas. Creación de objetos de piedra pulida. El primer taller muestra la creación de objetos hechos de piedra pulida. Vemos hachas y otros objetos para la agricultura, como hoces. Hay objetos para trabajar la madera, como las azuelas, un tipo de hacha. Estos objetos son diferentes a los del Paleolítico superior. En el Neolítico, las personas pulían los objetos. Aunque ha pasado mucho tiempo desde la prehistoria, los objetos han cambiado poco. Los materiales cambian, pero la forma o el uso del objeto es igual. Esto demuestra que en la prehistoria las comunidades eran muy innovadoras. Obtención de pigmentos. En esta zona, las personas obtenían pigmentos para pintar. Con estos pigmentos, pintaban las paredes de la cueva. Era fácil obtener pigmentos en la naturaleza. Casi todos los pigmentos se obtenían de los minerales. Los 3 colores más usados en la prehistoria eran el rojo, el negro y el blanco. Hasta ahora, el rojo es el único color que los investigadores han encontrado en las pinturas de esta cueva. Del mineral ocre obtenían los pigmentos rojo, amarillo y marrón. Las personas en el Neolítico obtenían el blanco de una roca caliza blanca llamada creta o de una arcilla llamada caolín. El negro se obtenía de un mineral llamado pirolusita y de otros minerales parecidos. El negro también se podía obtener del hollín. El hollín es un pigmento natural que se encuentra en los restos del fuego. Los pigmentos naturales necesitan un aglutinante. Los aglutinantes son sustancias para alterar y conservar pigmentos. El agua no es un aglutinante natural, pero pudo servir como disolvente. Los aglutinantes más comunes contienen líquidos de plantas o resinas. Los pigmentos naturales decoraban tejidos y paredes. Las personas también se pintaban con estos pigmentos. Las comunidades en la prehistoria expresaban de manera creativa su identidad y su visión del mundo. En esta sala también vivían los animales domésticos. El ser humano consiguió domesticar a los animales en el Neolítico. La domesticación cambió la apariencia de los animales. Podemos ver estos cambios en sus huesos. Hasta hace poco tiempo las personas vivían todavía con el ganado. La domesticación de los animales fue muy importante para el ser humano. Los animales vivos daban calor. Por eso vivían con las personas en lugares cerrados, como vemos en esta escena. Los animales daban leche, lana y abono. Cuando el animal moría, las personas obtenían carne para comer y pieles para abrigarse. Las comunidades en la prehistoria también obtenían huesos y cuernos para hacer objetos o adornos. En la prehistoria, todos debían colaborar para sobrevivir. Los niños y niñas podían llevar a los animales domésticos a pasear y pastar cerca de la cueva. Casi la mitad de la población eran niños y niñas. Hace poco tiempo, los arqueólogos estudiaron comunidades parecidas a las comunidades en la prehistoria. Estos estudios confirman que el trabajo de niños y niñas era muy importante. Obtención de productos secundarios. Ahora vemos la zona para moler y obtener productos secundarios como el queso. La mujer, que está de rodillas, muele el grano en un molino de piedra. La postura del cuerpo para esta tarea diaria es muy interesante. Según estudios sobre antropología, las mujeres molían el grano. Los antropólogos ven el esfuerzo de las mujeres de la prehistoria en sus huesos, por ejemplo en rodillas, espalda, codos,
pies y dedos. El motivo es la repetición del mismo movimiento durante muchas horas para obtener harina. Con el tiempo, esta postura incómoda causaba problemas de salud en las mujeres. El cereal era el alimento más importante en muchas comunidades en el mundo. Nos referimos, por ejemplo, al trigo, al maíz y al arroz. Obtener el cereal requería esfuerzo, tecnología y tiempo. Este cereal se convertía en harina para hacer tortas, panes o gachas. Hoy, en Piñar, podemos comer platos típicos con cereales como migas, andrajos con liebre y gachas picantes. No hemos cambiado mucho, ¿verdad? Preparación de alimentos y pieles. La zona de la hoguera y la cocina está muy cerca. Vemos una estructura de madera. De esta estructura cuelga una vasija. Bajo la vasija está el fuego. Al lado está la leña. ¿Creen que cocinar es fácil? Preparar la comida requiere conocer las materias primas y cómo cocinarlas. Debemos conocer las especias, las mezclas y cómo sustituir un alimento por otro. Debemos saber esto para entender cómo era la vida diaria en las comunidades en la prehistoria. ¿Habéis pensado alguna vez sobre todo lo que debemos saber y tener para preparar una comida distinta cada día? En esta escena también hay un taller para preparar pieles. En el taller, las personas de la prehistoria limpiaban las pieles con raspadores. Cuando las pieles estaban secas, había un proceso de sobado. Los investigadores creen que hacían el sobado a mano, como si amasaran una masa. Se hacía pasando una mano de manera continua por la piel para ponerla blanda y suave otra vez. Con el sobado, las pieles volvían a ser flexibles. Fabricación de cerámica. Por último, en la escena vemos una zona de fabricación de cerámica. Aquí, los miembros de la comunidad le quitaban el agua a la arcilla. Luego formaban vasijas a mano. Crear vasijas era difícil. Padres y madres enseñaban a sus hijos cómo hacerlo. Los arqueólogos investigan más sobre otras formas de creación. Por ejemplo, investigan sobre la metalurgia, es decir, el trabajo del metal. Pero la cerámica era fundamental para muchas otras actividades como almacenar, cocinar alimentos y crear adornos y otros objetos. Los objetos hechos de cerámica servían también para reflejar la identidad de las comunidades en la prehistoria. Gracias a estos objetos, los investigadores pueden estudiar las comunidades y sus movimientos. También pueden estudiar sus ideas y técnicas de decoración. En esta primera sala de la Cueva de las Ventanas había muchos objetos de cerámica hechos en el Neolítico. Procedían de numerosos robos que ocurrieron en la cueva durante el siglo XX. Los arqueólogos descubrieron estos objetos cerca de la entrada. Esta era la zona donde vivían las personas en la prehistoria. Estos objetos de cerámica eran sobre todo para cocinar y comer. En una zona como esta sala, también podía haber otros objetos de cerámica para almacenar y recoger agua. Los miembros de la comunidad de esta cueva obtenían agua de las filtraciones de paredes y techos. Casi todos los objetos que había en la zona de vivienda de la cueva eran ollas. También había cuencos y botellas. Las comunidades en esta cueva decoraban los objetos con una pintura roja llamada almagra. Estas comunidades también usaban objetos punzantes para decorar el barro fresco. Había un tipo importante de decoración llamado cardial. En el Neolítico, las comunidades creaban esta decoración con el borde de una concha llamada cardium. Por eso la decoración se llama cardial. En la última parada veremos un taller de cerámica y hablaremos otra vez sobre la fabricación y decoración de cerámica. Descubrir la cerámica fue fundamental para el desarrollo de estas comunidades. La cerámica cambió la preparación de los alimentos de manera importante. Algunos recipientes
permitieron cocinar comidas más o menos líquidas y cocerlas a diferentes temperaturas y tiempo. Para cocinar bien con estos recipientes, las personas debían conocer cómo hacerlo. Elaboración de tejidos. Ahora vemos en la escena un gran telar de madera con varias pesas hechas de cerámica. Estas pesas tensan las fibras. En la prehistoria, la creación de tejidos para vestirse era muy difícil y requería máquinas muy avanzadas. Las fibras más comunes para tejer procedían de los animales domesticados y de las plantas cercanas. Las fibras más comunes eran la lana y el lino. En la prehistoria había tejidos de pocos colores. Los colores más comunes eran color tierra, ocre, rojo y negro. A veces los colores de la fibra procedían de tintes naturales. Otra actividad muy importante en estas comunidades agrícolas y sedentarias fue el trabajo de fibras vegetales, que se llama cestería. Las fibras vegetales son fibras de plantas. Por ejemplo, el esparto. El esparto servía para hacer cestas, cuerdas, zapatos y alfombras. La cueva o el lugar de descanso eran más cómodos con las alfombras. Los materiales como el esparto formaban parte de la vida diaria. Los tejidos y materiales vegetales se conservan mal, pero en la provincia de Granada, los arqueólogos han encontrado en otras cuevas del mismo periodo tejidos y materiales vegetales. Por ejemplo, en Albuñol, en la cueva de los murciélagos. La creación de tejidos requería una habilidad que se obtenía con tiempo y práctica. Hoy cada vez menos artesanos trabajan las fibras vegetales. Las comunidades que ocuparon de manera temporal la cueva en la Edad del Bronce eran agrícolas y ganaderas, como las comunidades en el Neolítico. Las dos comunidades usaron la parte más oculta de la cueva para enterrar a los muertos. Las diferencias están en la tecnología. Ejemplos claros de estas diferencias son la talla de la piedra, la metalurgia y la cerámica. Los arqueólogos Santiago Marcos Pecete y Miguel Ángel Díez estudiaron la cerámica. La organización social y urbana y los rituales también eran diferentes. Las investigaciones arqueológicas indican que la sala de entrada servía como vivienda temporal. La sala de entrada servía para recoger agua y criar ganado. Las comunidades aprovechaban la temperatura de la cueva, 13 grados. Desde dentro de la cueva, el agua fluía. El agua disminuía en verano. Por eso, las comunidades en el Neolítico vivían en la cueva, sobre todo en verano.